Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Soy Eder, alumno de segundo semestre de del Tecnológico de Campeche, en la carrera de Contaduría. Y el día de hoy, junto con mis compañeros, vamos a hablar un poco sobre los temas de la inteligencia artificial y principalmente un poco acerca del contexto y las ventajas que esta presenta para nuestra vida cotidiana. El día de hoy me acompañan mis compañeros, como ya mencioné, Ángel del Jesús Ucamayo, Marco Hernández Zulup y André del Jesús G. Espadas. Y bueno, antes de todo esto, imagino que Ángel pues va a hablarnos un poco acerca de la IA, de cómo comenzó y todo este contexto para entrar un poco más en ambiente sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy en cuestión. Así que, Ángel, ¿tú qué dirías que es la IA más o menos? ¿O a partir de cuándo comenzó a tener surgimiento esto con la humanidad? Pues fíjate que siento que la inteligencia artificial, mi querido compañero Eder, es aquella herramienta que nos ayuda a realizar trabajos que nos han venido, por así decirlo, a causarnos dificultad en cómo nos relacionamos con la tecnología. Es aquella herramienta que utilizamos para buscar información, que nos ayuda a trascender en ciertos ámbitos. Y bueno, la inteligencia artificial, yo sentía que iniciaba en los 2020, por ejemplo, pero fíjate que indagando un poco más a fondo, llego hasta los años, a 1950, eh, donde en esa época es bajo el contexto de una Segunda Guerra Mundial que va terminando. En esta época no hay internet, no hay teléfonos. Y las computadoras, fíjate que son unos monstruos gigantes que ocupan hasta cuartos enteros y usan unos tubos de vacío para operar. Y bueno, en esta época donde es donde aparece el brillante británico y matemático Alan Turing, eh, que muchos lo conocen por la película del Código Enigma. Y Turing ayudó a descifrar los códigos secretos de los nazis. Pero en 1950, este hombre publicó un artículo científico que revolucionó la historia. Eh, el artículo se llama Maquinaria computacional e inteligencia. Y ahí hizo una pregunta que, fíjate que cambió mucho todo este panorama sobre, ¿pueden pensar las máquinas? Y para probarlo inventó el famoso test de Turing, que básicamente decía que si una máquina podía conversar contigo a través de texto y lograr engañarte, haciéndote creer que era un ser humano, entonces la máquina podría ser considerada como inteligente. Esto fue en 1950. Faltaban décadas para que nacieran nuestros padres. Pero el bautizo oficial de la inteligencia artificial ocurrió un poco después, en el verano de 1956, en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos. Un joven científico llamado John McCarthy reunió a las mentes más brillantes de la época, gente como Marvin Minsky y Claude Shannon, para un taller de verano. En la propuesta de ese evento, McCarthy usó por primera vez el término inteligencia artificial. Su sueño era que en 2 meses iban a lograr que las máquinas usaran el lenguaje y resolvieran problemas humanos. Y un pequeño spoiler, ¿qué creen? Que no lograron eso en 2 meses. De hecho, se dice que pecaron de optimistas. El desarrollo de la inteligencia artificial no fue una línea recta, guiada hacia el éxito. Tuvo varios
Primero, la inteligencia artificial empezó a ganarnos en juegos como el ajedrez y el Go. Luego empezaron a reconocer caras en las fotos y finalmente llegó la inteligencia artificial generativa, que no solo analiza datos, sino que crea cosas nuevas y dándonos herramientas que hoy usamos todos los días. Y a ver compañeros, les tengo una pregunta aquí a la mesa. Eh, ¿Cuál creen que es el factor clave para que la inteligencia artificial sea adoptada por la gente común de manera rápida? Yo digo que fue Mm, el factor de innovación, ya que se buscaba sacar eficiencia de las nuevas ciencias, por así decirlo, que llevó la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? Que buscaban automatizar algunos objetivos e interactuar más con la novedad. yo creo que fue en parte la eficiencia. Quiero decir, actualmente facilita mucho las cosas hacer el trabajo o cualquier otra cosa que se nos ocurra con la IA. Se supone que incluso hay gente implementándola en su vida cotidiana, la inteligencia artificial, pero también puede ser lo que principalmente impulsa a las personas a probarla, a darle una oportunidad, la curiosidad. Quiero decir, recuerdo que en algún momento todos los niños de una generación, cuando veían sus computadoras actualizarse y decía, hola, Cortana te da la bienvenida a tu nueva Windows. Mucha gente se emocionó y decía, pues, ¿qué es Cortana, no? Suena como cierto personaje de los videojuegos, que es una inteligencia artificial. Entonces, esa emoción, esa curiosidad de estar frente a algo nuevo, algo que hasta ese momento o antes era pues desconocido, pudo haber hecho que la gente empiece a tratar de probar hasta que finalmente pues todos terminaron en secuencia cayendo más en utilizar este, este modelo de inteligencia, ¿saben? Este recurso o esta herramienta. Sí, bueno, yo digo que es como que se volvió tan rápido de usar una porque se volvió fácil de usar se volvió fácil de usar, se volvió accesible. Incluso llegó el momento justo con la tecnología que, por ejemplo, hoy tenemos que es muy rápida y eficiente. Fíjate que Sí, sí, Marco sí. tiene un buen punto, ¿sabes? Y lo de la facilidad con que ahora se usa, quiero decir, se supone que hubo una época en el contexto que tuviste donde la inteligencia artificial no cumplía hasta cierto punto la satisfacción de la gente. Pero hay que tener en cuenta que en ese entonces se podía decir que era visto como algo difícil de ocupar, pero ahora digo, por ejemplo, para utilizar Gemini, ChatGPT, Cortana, para utilizar Siri, basta con escribir lo que quieres y te dan una respuesta. Y bueno, Igual, cerrando el libro de la historia, eh, y guiándonos ahorita hasta el presente, vamos a entrar ahorita al tema sobre la inteligencia artificial y en las áreas en las que nos ha beneficiado. No sé si alguien quiere comentar un poco de lo que hayan visto o saben sobre algunos beneficios o ventajas que nos ha dado la inteligencia artificial en nuestra época actual. pues sí, yo tenía de hecho una muy buena. Principalmente siento que ha revolucionado bastante el tema de la educación, ¿saben? Al menos la UNESCO señalaba que la inteligencia artificial realmente ha logrado agilizar demasiado el sistema de aprendizaje. O sea, es increíble la forma en que ahora podemos como estudiantes hacer cosas que antes no. Ah, por cierto, para los que no sepan qué es la UNESCO o no hayan escuchado hablar de ella, aunque sonaría un poquito raro conociendo el acceso al Internet, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es una organización importante, así como la OMS o la Organización Mundial ¿cómo se llama? O las Naciones Unidas. Entonces, esta organización, la UNESCO, mencionaba que actualmente la IA ha revolucionado demasiado la educación, desde sistemas automatizados para aprender mejor, hasta aplicaciones que permiten ayudarnos a estudiar, a repasar, a crear plataformas de conocimiento, a crear presentaciones,
a sintetizar la información. Digo, ¿cuántos de ustedes no han hoy en día utilizado la inteligencia artificial para repasar, ¿no? Digo, o sea, nosotros utilizamos antes de los exámenes la inteligencia artificial para resumir la información y estudiar con mayor agilidad. Por ejemplo, Marco, ¿de qué forma has utilizado tú la inteligencia artificial durante tus estudios o para ayudarte como un recurso? Yo más que nada la uso para tipos de investigación. Ya ves que antes, bueno, mis papás me han contado que antes para en la escuela les mandaban un trabajo de investigación y tendrían que ir a una biblioteca a buscar libros acerca del tema y estar leyendo y leyendo y leyendo. Ahorita con la inteligencia artificial, o sea, nada más le pones qué ocupas qué ocupas investigar, o sea, qué aspectos quieres investigar acerca del tema. Y mira, rapidito te lo pone que es esto, esto y esto, y te lo explica de una forma clara y corta. Claro, exacto. De hecho, antes yo recuerdo que nuestros papás en su entonces los hacían realizar trabajos de investigación, como mencionas, a veces incluso hacer antologías, y no sé si algunos de ustedes, los que nos escuchan, o ustedes compañeros, llegaron a oír sobre las famosas y tan odiadas fichas bibliográficas, ¿no? Antes, cuando uno investigaba algo, tenía que resumir la información y tenía que sacar la fuente donde obtuvo esa información en unas pequeñas fichitas como del tamaño, pues pongamos un poco más grandes de lo que sería una credencial de lector, una credencial para votar, un DNI. Entonces, en esas fichas uno tenía que poner en formato APA o el formato que estuviera predominando en ese momento, el nombre de la fuente, la fecha en que se consultó, el año en que se consultó, el nombre del título, las páginas en las que se buscó. Ahora, simplemente cuando uno tiene la fuente, basta con que escriba ahí, simplemente, por ejemplo, Gemini, ¿puedes darme en formato APA las referencias de esa fuente? O esta bibliografía, o enseñarme cómo citar esta bibliografía, cómo referenciar, y automáticamente la inteligencia artificial comprime esa información y la coloca ahí. André, tú, por ejemplo, ¿de qué otra forma dirías que ha revolucionado la IA nuestra educación? Bueno, si te soy honesto, yo digo que lo perfeccionó o lo mejoró en el aspecto de que antes, como mencionaba nuestro compañero Marco y como mencionaban anteriormente, tenían que ir a bibliotecas o comprar las fichas bibliográficas para estudiar. Como sabemos, las bibliotecas tienen un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué pasa? Que cuando se acababa el tiempo teníamos que regresar, tenían los papás que regresar a sus casas y muchas veces no podían sacar el libro que estaban utilizando. En cambio, ahora, ¿qué hacemos? Vamos en el camión, pedimos la información y nos la da. Yo digo que automatizó un poco el hecho de resumir o investigar, y también en mi caso lo uso mucho como herramienta de traducción, de que no entiendo alguna palabra en mis cursos de inglés y eso me ayuda a interpretarlo de manera que yo la entienda, porque muchas veces las palabras se escuchan igual, pero no se escriben de la misma forma. Claro, totalmente. O sea, realmente, como venía comentando al comienzo, es increíble pues la forma en que la inteligencia artificial ha ayudado a agilizar realmente el proceso de aprendizaje para los alumnos, incluso para los maestros. He escuchado que hay maestros que actualmente sus presentaciones al dar sus clases las realizan a través de la inteligencia artificial. Ojo, hay una gran diferencia entre dejarle a la inteligencia artificial hacer todo tu trabajo y darle pautas para que te ayude a agilizar tu trabajo. Yo he escuchado de maestros que comprimen o sintetizan toda su información en un solo documento, se lo mandan a la inteligencia artificial y dicen, muy bien, ¿sabes qué? Hazme una presentación de tantas diapositivas con este contenido. Y ese contenido lo utilizan para, pues, dar sus clases. Bueno, al menos eso es lo que yo tengo escuchado, Ángel. No sé si en cuanto a ventajas, no sé si mis compañeros tengan alguna idea de otra clase de ventajas. Yo digo también que una de sus ventajas sería que se adapta a cada necesidad que tenga algún compañero o cada persona. No sé si me lo voy a explicar. De que, por ejemplo, yo no entiendo una fórmula, pero le pido a la IA que me la explique de forma que yo la entienda, dándole pautas para explicarme en ese caso. Bueno, Claro, por supuesto. bueno, ahora para
ver cómo impacta la inteligencia artificial en el área de la educación, pues podemos ver quiénes son los que son involucrados en estos beneficios, que son los que estudiamos, los que tienen hijos, hermanos o a las personas que les interesa estudiar, seguir estudiando y llenarse de conocimiento. Cuando la inteligencia artificial explota, por ahí del 2022 y 23, hubo mucho pánico. Las escuelas ya ven que prohibieron ChatGPT porque hicieron pensar a mucha gente sobre, bueno, ya nadie va a querer escribir un ensayo, pero a medida que se avanza, la mentalidad de esto cambia para bien. ¿Qué nos dicen las noticias de hoy sobre esto, no? Para ver cómo están las cosas. Recientemente, en marzo de este 2026, la Casa Blanca en Estados Unidos lanzó un marco político nacional sobre inteligencia artificial, diciendo que en lugar de crear programas aislados, se debe incrustar la enseñanza de la inteligencia artificial en todos los círculos existentes. En pocas palabras, los gobiernos ya aceptaron que prohibirla es como querer tapar el sol con un dedo. Además, un superestudio presentado por la UNICEF y UNESCO a mediados de 2025, llamado Kids of Online, reveló que 2 de cada 3 adolescentes ya usan la inteligencia artificial con fines escolares. Es como una adopción masiva. Y universidades gigantes como Arizona State University ya usan asociaciones formales con los creadores de estas tecnologías para integrarlas a las aulas. Pero pues en general, ¿saben? Pienso yo que los beneficios podría ser que es como tener un tutor privado. Eh, Cada quien lo puede usar como si fuera un profesor. Como decían antes, los papás tenían que pagar un maestro particular, ¿no? Que estaban detrás de ellos, pero hoy las herramientas como Camingo de Khan Academy, alguien lo ha usado, no sé qué, usan inteligencia artificial para ser tutores que no te dan la respuesta, sino que te guían a los niños y pues bueno, incentivan a la educación. ¿Alguien lo ha usado como tutor privado? Yo lo he usado. Yo lo he usado porque a veces, por ejemplo, más que nada ya ves que llevamos materias de cálculo o de matemáticas. Yo lo he usado como que, por ejemplo, le mando mi tarea ya resuelta y él me va diciendo, veo que multiplicaste esto por esto y te dice, corrígelo, y te hace como que una sugerencia, te dice, yo te sugiero que hagas esto y esto y esto. Y lo cambias y ves que ya te da la respuesta correcta y es como que, o sea, tiene un seguimiento acerca de cómo vas avanzando. Sí, este, ahora que ya analizamos un poco lo educativo, me gustaría hablar un poco más acerca de lo social. Y quería preguntarles a cualquiera de ustedes, ¿qué opinan acerca de el impacto que tuvo la IA en la sociedad y cómo nosotros interactuamos con ella en lo social? Pues creo que esto marca un poquito tanto lo social como lo psicológico, ¿saben? Lo cierto es que existen muchas personas con dificultades para relacionarse en grupos grandes o con otras personas de su misma edad. De hecho, hace un tiempo, cuando se empezó a dar importancia a esto de la salud mental a raíz de la pandemia, es que empezaron a surgir varios grupos de personas que entraban en la descripción psicológica como introvertidos, ¿no? Entonces, pues he escuchado que hay gente que utiliza la inteligencia artificial como una guía o como mencionaba tanto Ángel como Marco, como una especie de asesor, pero ya no en el ámbito educativo, sino en el ámbito de aprender a interactuar con otras personas. O sea, personas que dicen, oye, ¿cómo puedo acercarme a este sujeto que quiero que sea mi amigo, pero no sé cómo acercarme, ¿no? No sé cómo decirle, no sé cómo hablar con él. Entonces, yo he escuchado por ese lado de que en la parte social al menos hay gente que utiliza esto de forma muy literal para socializar, o sea, para relacionarse con otra gente de su entorno, de su alrededor. Yo iba a comentar que yo me doy cuenta que usa la IA más que nada en las redes sociales. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí, por ejemplo, abro mi Face y literal me aparecen las publicaciones
que, o sea, que son más que nada como que son de mi agrado, ¿no? Y hay personas, tengo amigos que comparten otro tipo de publicaciones y esas no me aparecen. Entonces estuve investigando acerca un poquito de eso y dicen que es la IA, que o sea, que se da cuenta que, por ejemplo, yo le doy like a una publicación de un meme y y otro publica otra publicación de acerca de algo de la historia o cosas así, y simplemente nada más le doy, lo bajo y ahí lo dejo. Y esas publicaciones a largo tiempo ya no me aparecen. Las tengo que buscar por mi cuenta y ya luego me van apareciendo poquitos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, este, esto pasa ya que la IA nos pone a nosotros por conexión por afinidad. ¿A qué se refiere esto? Que a lo que nosotros reaccionemos, la IA nos lo va poniendo. Un ejemplo de esto es nuestro compañero Eder, el cual pertenece a un grupo llamado Grupo donde fingimos ser personajes de las historietas, Ah, algo así. Bueno, utilizando ese ejemplo, a Eder le aparecen todo ese tipo de publicaciones porque a Eder le gusta ese tipo de publicaciones y a la gente que está dentro de ese grupo también le gusta ese tipo de publicaciones. Esto también hace que nosotros nos levante el interés acerca de ese tipo de interacciones y me gustaría escuchar a nuestro compañero Ángel a ver qué tiene que decir al respecto. solo para aclarar, Pues y en lo que Ángel llega, quiero dejar en claro de que el grupo no es sobre fingir que somos personajes de cómics, sino fingimos que somos personas comunes en un mundo donde si fueran reales los personajes de cómics. Si me van a funar, que sea por algo más normal, por favor. bueno, fíjate que sí he notado eso. O también he visto que utilizan inteligencia artificial para que pues les den ideas de cómo, hablando de redes sociales, la gente cómo puede organizar mi feed, ¿no? O hay gente que dice, genérame un texto para pegar en mi estado o cosas así, para que la gente, por así decirlo, empiece a meterse en la cultura de internet, para esas personas que no saben, utilizan esta inteligencia artificial pues para estar en trending topics y cosas así, ¿no? O a veces hasta para informarse y ser parte de una discusión en línea. De esa manera nos ayuda a socializar, por así decirlo, la inteligencia artificial. Sí, no sé si se acuerdan que en una clase un profesor nos comentó que él viajó a Disneyland y ahí compró unos anteojos, los cuales traducían lo que decían las personas al español. ¿Alguno lo recuerda o quiere hablar más de Ahora, ese momento? esto, yo sí recuerdo lo que dice Andrick, de hecho recuerdo el maestro, no vamos a mencionar a maestros aquí por cualquier cosa, no queremos doxear a nadie, pero sí recuerdo que este maestro de hecho comentó que compró los lentes para su esposa y por pura casualidad después entré a ver los lentes porque lo cierto es que yo no sé nada de inglés, ¿no? Entonces, siempre es muy práctico tener algún conocimiento o alguna habilidad para comunicarse en otros idiomas. Y casualmente, algunos de los lentes que me apareció con artificial integrada, como menciona Andrix, son los lentes creados por Meta. Esto no es un patrocinio que nos hayan pagado para hablar bien de ellos, ni nos topan esos sujetos, pero yo supe que hace tiempo Meta lanzó una serie de lentes similares a los de realidad virtual, pero estos contenían inteligencia artificial. Era algo curioso, se supone que la idea era que eventualmente, en algún momento, la inteligencia artificial en los lentes nos ayudaran a nosotros incluso a hacer Ah, sí, trabajos, sí me acuerdo, pero ¿sabes a qué por ejemplo, las personas que me trabajan en recuerda también compañías, en este incluso en redes caso? sociales, A desde la el uso de la distancia, inteligencia todo a través artificial para simplemente de crear los lentes. O aplicaciones sea, de uno podía traducción estar viendo ese automática en tiempo contenido real. como si Por estuviera viendo el ejemplo, teléfono, pero el año frente a sus pasado, ojos. en julio, se crea una aplicación llamada Dababel, eh, que eh, es creada por un creador de contenido mexicano llamado Quackity, muy famoso en la comunidad inglesa. Eh, y esta aplicación es inspirada en las necesidades de comunicación de su serie multilingüe que se llama QSMP, que es una serie de Minecraft. Esta herramienta busca eliminar las barreras idiomáticas en el streaming y la vida cotidiana, permitiendo a los usuarios hablar en diferentes idiomas. Y dato curioso que mantiene la voz o el mismo timbre de voz de las personas.
Muy bien. Les quiero preguntar a los tres, porque sé que los tres hemos jugado algún juego donde nos enojamos por algún compañero que no rindió o no supo jugar en su momento. ¿A quién de ustedes los han baneado en algún juego? ¿Por comentarios o por mensajes en chat? A mí me ha baneado. Bueno, no baneado, sino que te ponen como que una restricción para jugar ya después. De que, por ejemplo, o sea, como que ofendes a algún jugador de que simplemente pues no sabe y uno está aferrado ahí echándole ganas. Y obviamente, pues en el calor del juego, le empiezas a decir ahí de como que lo ofendes, ¿va? Y el mismo juego, terminando la partida, te llega un aviso que dice, has sido sancionado por tantos puntos de comportamiento, ya no vas a poder jugar estos modos de juego, o simplemente te sancionan con simplemente ya no abrir tu micrófono o poder comentar algo durante el juego y así te van sancionando. Exactamente. Este, ¿Ustedes creen que los que están detrás de eso son personas que están todo el tiempo verificando nuestras partidas o comportamiento dentro de las partidas? Yo digo que no, porque o sea, no creo que seamos los únicos que están jugando ese juego. Y, o sea, este juego que, bueno, en lo personal el que yo jugaba es a nivel prácticamente mundial. Entonces, no creo que una persona se esté dedicando o varias personas, y aún así fueran miles de personas, creo que no daría abasto. Entonces, yo digo que ahí tendría que algo ver la inteligencia artificial, porque enseguida termina la partida. Y ya te llega el mensaje de que ofendiste a alguien y te sancionamos con tantos de comportamiento. Y ya yo digo que es la IA la que está involucrada en todo eso. Exactamente. Lo que hace la IA es verificar los algoritmos que nosotros vamos marcando a lo largo de la partida, lo cual analiza y ve nuestro comportamiento que sea el correcto. Me gustaría preguntarle a Ángel qué conclusión saca acerca de este tema. Que, bueno, la inteligencia artificial nos ha servido para automatizar ciertas cosas y que nos ha ayudado a ayudarnos a interactuar, ¿no? Sobre todo en esta parte social y a relacionarnos. Y yo me quedo mucho con lo de la ayuda en lo que es el límite del saber un idioma y todo esto. Fíjate que me gusta mucho eso de poder convivir con gente de otro país en videojuegos y y pues utilizo algunas herramientas de traducción en automático con inteligencia artificial, pues para ayudarme a socializar y también para aprender idiomas. Marco, Pues yo me quedaría con lo que, por ejemplo, en lo del juego que comentaste, de que, por ejemplo, eso en qué ayuda, nos está ayudando la IA, de que haya un juego más que nada sano y que no haya faltas de respeto hacia otras personas. Y pues ya conforme lo que te estaba comentando de las sanciones, eso pues prácticamente te dice el juego, no lo vuelvas a hacer, si no, pues van a haber consecuencias más fuertes y ya es donde toma conciencia el jugador y dice, ah, no, pues no me conviene estar ahí ofendiendo a la gente, sino que mantener el respeto y prácticamente tener una armonía y juego sano entre todos. ex- excelente. Este, Hay otro temita dentro del social que, si bien no solo quiero repasar algo así rápido, es acerca de las personas discapacitadas. No sé si han visto ustedes en TikTok un usuario llamado Sebas Filóramo. ¿Alguien lo No, ni conoce? idea. Bueno, No, él bro. es, él es una persona que es parcialmente ciega, la cual, gracias a la inteligencia artificial, pudo crear su canal de TikTok y así responde varios comentarios de los videos que él hace. Fíjate que igual, indagando un poco en internet, me salen muchas noticias sobre los beneficios de la inteligencia artificial en la medicina. Eh, para que se den una idea de la magnitud, les comparto un dato aquí que de este año 2026, según reportes recientes, la FDA en Estados Unidos, que es la agencia que regula los medicamentos y dispositivos médicos, han utilizado ya como más de 1.200 dispositivos médicos habilitados ya con inteligencia artificial. Solo en 2024,
y 25 también aprobaron cientos. El mercado de la inteligencia artificial médica actualmente vale 26.000 millones de dólares. Y fíjense que eso ya no es una promesa de laboratorio. Esto ya está en hospitales. Y ahora se preguntan, ¿en qué nos está beneficiando exactamente, no? Ahora, aquí traigo a la mesa casos concretos y noticias actuales de más o menos cómo nos está ayudando. Primero, fíjense que nos ayuda en diagnóstico precoz y preciso. Eh, a finales de 2025 e inicios del 26, vimos un auge impresionante en la radiología, patología y oncología. ¿Por qué? Bueno, porque una inteligencia artificial puede revisar una mamografía o una tomografía de pulmón y ver patrones milimétricos que el ojo humano, incluso el del médico más experto y descansado, podría pasar por alto. Mm. Y hay noticias reales en países de Europa y América sobre cómo la inteligencia artificial está identificando etapas muy tempranas del cáncer de mama y pulmón. En medicina, descubrir el cáncer a tiempo no es solo un avance, es la diferencia absoluta entre la vida y la muerte. No sé si alguien conoce un caso o algo así que quiera compartirnos. Pues así como tal, no sé de casos donde la IA realice o haga revisiones, pero sí he escuchado que se estaba implementando durante un tiempo la noción de que la IA pudiera ser una especie de base de datos, porque las bases de datos médicas ya existen, pero la idea de todo esto es que la IA pueda servir como un apoyo para el diagnóstico médico, ¿saben? Realmente el ámbito médico es un poco complicado a la hora de hacer un diagnóstico. Sobre todo cuando hay muchas cosas de por medio. Lo que hacen los médicos generalmente es aislar la información que les dan los pacientes y separarlo en una lista de síntomas o signos que el paciente le esté dando. Por ejemplo, tengo fiebre, tengo tos, tengo dolor de esto, tengo dolor del otro. Y con base a eso, el médico va orientando conforme a las enfermedades que él conoce, cuál puede ser la los malestares del paciente y en base a eso ya puede tratar y diagnosticar. Bueno, al revés, diagnosticar y tratar. Entonces, había escuchado de que la idea era que la inteligencia artificial pueda servir como un asistente para que los médicos puedan integrar sus diagnósticos, para que puedan llegar más fácil a los diagnósticos, sobre todo cuando haya pacientes que pues tengan algún padecimiento que pueda resultar un poco confuso entre diferentes tipos de enfermedades. Bueno, al menos eso es por lo que yo había escuchado, pero más allá de eso, la verdad es que no tengo ni idea. Marco, ¿tú habías escuchado algo sobre esto o similar? Sí, yo más que nada, conforme a lo que estás diciendo de los diagnósticos, he investigado y veo que dice que o sea, como que antes tú tenías que ir hasta el hospital y decir que tenías y el doctor te decía y encima pagabas, ¿no? Ahorita, pues con la IA no estoy diciendo que todo se tenga que hacer así, sino que hay algunas enfermedades en las que sí realmente se sugiere ir a consultar a un médico, pero por ejemplo, con respecto a las enfermedades básicas como la gripa, como la tos o etcétera, ahora le preguntas a la IA, oye, tengo esto con estos síntomas, ¿qué puedo tomar? Y encima yo lo he hecho y te sugiere qué puedes tomar y hasta con medidas y todo, y pues prácticamente te ahorras ese tiempo de ir hasta el médico y encima te ahorras ese dinero para pagarle. En lo personal, escuché algunos casos acerca de las zonas poco especializadas, como por ejemplo la India, en la cual al no haber tanta especialización en algunos ámbitos médicos, utilizaban la IA para detectar la ceguera. Tomaban una foto del ojo del paciente y la IA analizaba por completo y nos explicaba o nos decía acerca de si el paciente es propenso a la ceguera o no. Obviamente, al no estar tan profundizado, el 95% de los casos resultó ser bueno, positivo, pero el otro 5% no, en el personal. Esta es una noticia de la que se está hablando muchísimo ahorita, la que lo voy a compartir en las costumbres de la salud ese 2026. Imagínense ir al médico
Normalmente el doctor está tecleando en la computadora, a veces hasta apenas mirándote, ¿no? Pero se implementa actualmente el Ambient AI, que es como, fíjense, como un asistente de voz inteligente que va escuchando la consulta. No sé si alguien haya escuchado de esto en internet. Bueno, lo que hace esta Eh, inteligencia no. artificial, bueno, lo que hace la inteligencia artificial es que procesa la charla y va redactando el historial clínico. Y algo impresionante es que va dando también las recetas y las notas médicas, que de una forma, o sea, sí perfecta, pero con supervisión del doctor. Ahora, la inteligencia artificial, en lo personal, no reemplaza al doctor. Y muchas fuentes dicen que no, no. Obviamente un profesional y una inteligencia artificial ve por el doctor, pero esto es impresionante cómo la inteligencia artificial va complementando el área de la medicina con esta pequeña asistencia al profesional. Este, y pues, no sé si, ¿cómo ven esto? ¿Permitirían que la inteligencia artificial les vaya escuchando para irles redactando, no sé, su historial clínico? ¿Cómo ven este avance? Pues yo creo que es bastante novedoso, la verdad. Sí suena algo un poquito, puede dar un poquito de miedo, honestamente, pero pues honestamente la tecnología tiene que avanzar, ¿saben? En algún momento va a pasar de que nos va a sobrepasar y pues muchas cosas van a tener que adaptarse. Lo importante es saber cómo aceptar este cambio e integrarla a nuestras vidas cotidianas o a nuestras vidas laborales. Y más que nada, el fomentar el uso responsable de estas herramientas. Bueno, al menos esa es mi opinión. Bueno, ahora que comentas un poco acerca de reemplazar o superarnos, me gustaría que Marco nos explicara un poco en el ámbito laboral qué ventajas nos da la IA. Bueno, en el ámbito laboral, prácticamente así como está avanzando en todos los aspectos que hemos estado comentando, el ámbito laboral tampoco se queda atrás. ¿Qué tenemos de ventajas sobre la IA? Podemos tomar como primer aspecto la atención del cliente más eficiente. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, quieren preguntar algo acerca de alguna empresa o prácticamente ahorita todas las empresas ya están usando lo que son los chatbots o los asistentes virtuales. ¿Alguien tiene idea de qué son estos? Yo sí, cuando pongamos unos 5 o 6 meses, se transaron mi cuenta, se transaron mi cuenta de EA, y en la que tenía registrado algunos juegos, sí, así es, alguien se la transó. Y pues como no podía acceder a ella, pues tuve que contactar al servicio técnico o al soporte de EA para poder recuperar pues de la nube todo el progreso de mis juegos. Y antes de poder pasar con una persona que me diera una orientación, primero pasé con el bot. Justamente era como un chat de WhatsApp, pero en internet y sin WhatsApp, obviamente. Era como un chat de texto y ahí iba diciendo, pues, ¿cuál es tu problema? Te ayudo a resolverlo de esta forma, te ayudo a hacer esto, te ayudo a hacer el otro, y poco a poco, paso a paso. Entonces ya al final, cuando se intentaron todas las soluciones posibles, ya simplemente me dijo, parece que tienes un problema de este tipo, te vamos a redirigir en un chat directo con una persona y esta te va a orientar sobre cómo puedes recuperar tu cuenta y tu contraseña. Y pues al final sí funcionó, ¿no? Pero antes de pasar por una persona que pudiera orientarme, que por cierto la persona al parecer hablaba inglés solamente y tuve que usar un traductor para entenderlo, el chatbot me estaba contestando a mí de forma directa y me estaba dando respuestas en español sobre posibles soluciones. Ok, muy bien. Y otro aspecto en el que igual no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los supers ahorita se están implementando las cajas automáticas de autocobro, en las que prácticamente ya se deja de usar al personal humano para reemplazarlos con la IA. ¿En qué nos prácticamente nos beneficia esto? Es un cobro más rápido, o sea, ya no tienes que hacer la cola, sino que nada más vas, pagas lo que tengas que pagar
y a lo mucho te tardarás unos 2, 3 minutos cuando antes te tardabas, no sé, de 10 a 15 o hasta la media hora, pero a la vez sí puede reemplazar personas, pero también nos ha ayudado en el aspecto de crear nuevos empleos. ¿Cuáles son algunos de estos? Los programadores de inteligencia artificial o incluso los especialistas en la inteligencia artificial. Otra cosa en los que nos está ayudando mucho esto es mejorar la organización de la eficiencia. Esto fuera de lo laboral también nos está ayudando a nosotros. Bueno, en lo personal a mí, en lo que les puedes decir que te agende como que una serie de actividades que vas a realizar durante el día. No sé si en el día tienes planeado ir a trabajar, tienes planeado ir a hacer deporte, tienes planeado ir a comprar tu despensa. Incluso en la escuela nos han dado pláticas acerca de lo mismo de la IA, de planificar incluso hasta nuestros gastos de dinero. No sé si alguno utiliza esto para hacer alguna planificación de esto. Yo sí, yo como foráneo. Bueno, yo Ajá, para ¿cómo, los cómo, que cómo lo aplicas? ajá, yo para los que no lo sepan, como soy estudiante foráneo, vivo fuera y pues hay que ahorrar dinero. Entonces, al principio llevaba mis cuentas y mis gastos y ahorros en Excel, pero ya luego pasé a utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, haz de cuenta, tengo un presupuesto de 500 pesos para una semana. ¿Qué puedo priorizar para comer esta semana y que me sobre algo de dinero, ¿no? Y ya con eso la inteligencia Ujú. artificial a veces realiza, pues, un panorama, realiza un listado de cosas o comidas que yo puedo realizar solo con ese presupuesto. Exactamente. ¿Ustedes no lo utilizan, Ángel, Andrick, no utilizan esta inteligencia artificial como para agendar sus actividades que tengan que hacer durante el día? Fíjate que cuando voy a poner lo de mis horarios para la escuela, a veces por tiempo uso la inteligencia artificial, envío la carga académica y que me organice los horarios de forma organizada, ¿no? Porque ya vemos que a veces, por ejemplo, en lo personal, mi carga académica vino un poco este, desordenada, ¿no? Y ya pido que me lo ordene, ya sea en un documento de Word y con ciertos colores para que sea bonito, ¿no? Y pues así la uso yo para agendar eso. O también mi plan semanal, si tengo unos eventos, le digo tal fecha, tengo este evento y después de esto tengo esto y así, así. ¿Cómo puedo optimizar mi tiempo para que me dé el tiempo también de, no sé, practicar algún deporte, ir al gimnasio, tocar guitarra, para optimizar mi día, más que nada? Sí, lo utilizo muchas veces para organizarme y tener un marco de tiempo para hacer mis tareas, porque como yo me quedo mucho tiempo en la escuela y mucho viaje que hago de ahí para acá, como que necesito organizarme un poco más de lo normal. Exactamente, lo mismo hacen en el lado laboral, por ejemplo, las empresas ya organizan ahora sí que su itinerario para las personas, para los empleados, les, les dicen como que la empresa tiene agendado qué va a hacer durante todo el día y ya haz de cuenta que a los empleados les organizan todo su día, no sé, tienes tanto tiempo de hacer esto y lo que la IA hace es determinar cuánto tiempo, cuál es el estimado de tiempo que se puede llevar tal actividad. Entonces ellos ya tienen hecho como que un programa para que cada empleado pues pueda realizar cada actividad y sin que se sienta tan presionado, pero a la vez tenga el tiempo suficiente de realizarlo. Y pues otra cosa en las que nos puede ayudar como conclusión, la inteligencia artificial en el ámbito laboral prácticamente es una herramienta en las que nos mejora la productividad para la empresa, facilita tareas y abre pues nuevas oportunidades de trabajo. Ahora, sin embargo, también obliga a las personas a que se tengan que adaptar y aprender cosas nuevas para pues no quedarse atrás y realizar sus tareas bien. Como tal, hay un aspecto muy importante que nosotros podemos complementar. Creo yo que es muy importante porque a final de cuentas, aunque estamos realizando un proyecto, bueno, este podcast, para los que nos están escuchando, es por la base de un proyecto que estamos realizando en ética. Nuestra idea es hablar un poco sobre la IA. Entonces, hay un aspecto muy importante que estamos olvidando y es que, aunque esto es un proyecto de ética, en esencia nosotros somos estudiantes de contabilidad, somos contadores.
Y pues obviamente una buena forma de aterrizar este podcast, llamémoslo podcast, en este momento sería hablar un poco acerca de cómo mejora la IA o cómo contribuye la IA a mejorar el aspecto contable, al menos para nosotros en un futuro, porque a final de cuentas nosotros, aunque suene un poco exagerado, estamos heredando esta herramienta, estamos heredando la IA como parte de la generación futura, la generación de futuros contadores, para empeñarlo en nuestras labores, ¿no? Una de nuestras maestras, la maestra de contabilidad específicamente, nos ha hablado de que en la actualidad los sistemas de contaduría están demasiado automatizados. Lo cierto es que existen programas, existen sistemas y seguramente en algunos años habrá inteligencias artificiales que permitan realizar de forma más fácil la parte contable del trabajo, ya sea hojas de cálculo, estados de resultados, balances generales, arqueos de cajas, eh, pues una gran cantidad de labores contables, perdón. Entonces, ¿ustedes creen realmente que nosotros seríamos desplazados por una inteligencia artificial? Bueno, les pregunto no solo si hay algún contador, esperemos que sí, entre los que nos estén escuchando en el futuro, sino a ustedes, chicos, que están aquí conmigo en este momento. ¿Ustedes creen que realmente nosotros seríamos reemplazados? ¿Que nuestra labor sería apartada por completo del campo y sustituida por una inteligencia artificial? En lo personal, creo que no. Y me vas a preguntar por qué. Porque muchas veces las IAs analizan los datos, pero no correctamente. Un ejemplo, en un ejercicio que nos dejaron el semestre pasado, intenté realizarlo o que me acomodara las cuentas con la IA, pero muchas veces, o bueno, casi todos los intentos, me, me saltaba cuentas o las organizaba de forma que no era la correcta según las NIF. Yo creo que no, porque no analizan minimétricamente los aspectos que nosotros tenemos que hacer y muchas veces, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero mandaban la tarea y como que seguían las instrucciones, pero no al pie de la letra. Por eso yo creo que no nos reemplazaría, pero sí nos ayudaría a enfocarnos o tener un poco más de cuidado al momento de resolver o, ajá, de resolver o de explicar cualquier cosa. Ok, es una postura un tanto interesante. Tú, Ángel, ¿tú dirías que nos pueden reemplazar realmente? Bueno, respecto a lo de la inteligencia artificial no reemplace, siento que Ya lo está reemplazando, ya lo está reemplazando. Ya lo está Ángel ya lo están reemplazando por la IA. Sí. Bueno, mientras que Ángel regresa o terminan de suplantarlo, Marco, ¿tú qué opinas? Pues yo digo que más que nada por, no que nos reemplacen, sino que lo podremos tomar como que una ayuda hacia nosotros. Porque, pues porque, o sea, no es como para tirarle hate ni nada, pero, o sea, sí nos puede ayudar en algunas cosas y, como por ejemplo, a nosotros en qué nos puede ayudar. Podemos evitar ay, es que, ¿cómo les explico? En el aspecto de lo educativo, podemos ir evitando el hecho de leer libros, podemos ir evitando el hecho de, no sé, de investigar por otros lados y tomar la inteligencia artificial, sino como que un apoyo. Y eso podríamos evitar que las enseñanzas de los maestros, no diciendo que se radiquen literalmente, sino que, ajá, esa es mi postura, no podemos, no nos, lo tenemos que tomar como una herramienta de apoyo más que nada. Sí, totalmente. Bueno, si me lo preguntan, yo realmente creo, bueno, parece que ya volvió Ángel. A ver, Ángel. hola, volví. Le gané a la IA en una batalla increíble. ¿Se me escucha bien? Ah, ya. Sí, sí, se lo escucha bien. Bueno, nada más era para comentar rapidito, lo mío, que realmente no siento que nos vayan a quitar 100% nos vayan a desplazar 100%, ¿no? Siento yo que va a haber una adaptación en el cual profesionales de inteligencia artificial convivan adecuadamente. Este,
para así ir desarrollando los campos, ¿no? El campo de la contabilidad aquí en México y todo eso. Porque queramos o no, la inteligencia artificial incluso está actualmente presente, ¿no? Incluso el SAT, uno de las organizaciones más importantes aquí en México para lo de los impuestos, que a muchos le tienen miedo, utiliza inteligencia artificial, ¿no? Son sistemas ultra avanzados. Desde hace un par de años ya usa esa inteligencia artificial para detectar quién evade impuestos y todo eso. Y por eso no creo que nos vaya a desplazar, porque pues ya convivimos con la inteligencia artificial y obviamente va a tener un súper desarrollo, pero detrás de todo ese desarrollo siempre, yo considero que siempre va a haber una mano humana, porque el algoritmo, querramos o no, en algún momento va a fallar. En lo personal, no creo. Bueno, quizás en algún momento la IA pueda desplazar a algunos contadores, quizá, pero como tal, dudo muchísimo que puedan reemplazar lo que nosotros hacemos. Y incluso a muchos trabajadores que están preocupados de que la IA les pueda quitar su trabajo en algún momento. Estoy seguro de que como tal no va a pasar. Sí habrá gente que tal vez pues ya no trabaje, habrá momentos donde la IA ocupe el rol, pero siempre va a ser necesario que haya una mente humana detrás del trabajo, ¿saben? Detrás de lo que se está ejerciendo. ¿Por qué? Porque algo muy interesante que siempre nos comentaba la profesora antes de enseñarnos algo es que lo que estamos aprendiendo nosotros no solamente es porque sí, nosotros no aprendemos, por ejemplo, a hacer un balance general, un estado de resultados, solo por el placer de hacerlo, ¿no? Cuando ya existen programas que pueden ejecutar esas órdenes. Lo hacemos porque para poder realizar o llevar a cabo esos programas, incluso si es con inteligencia artificial, es necesario saber qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, qué datos se van a añadir, por qué se van a añadir. Entonces, esto no es tan sencillo simplemente como meter todos los datos en montón y ya estuvo y ver que funcione, ¿saben? En realidad sí se requiere que haya una mente humana detrás que pueda razonar los casos de forma individual y que al mismo tiempo pues pueda comprender lo que se está dando. Es la razón por la que hoy en día muchos estudiantes de contaduría, pese que existen programas de contabilidad, ellos siguen aprendiendo primero la parte analógica antes de pasar a los programas, porque aunque el proceso se ha automatizado, lo cierto es que la labor contable sigue requiriendo una mano humana detrás que pueda o que sepa cómo realizar los procesos, que sepa realizar las operaciones matemáticas, aritméticas, las cuentas, los cálculos, todo, no solo por la complejidad, sino también por el motivo por el que cada cuenta debe de ir en su lugar correspondiente. Y eso solamente es en la parte numérica. Hablemos, por ejemplo, de la parte jurídica, de la parte fundamentada. Nosotros sabemos que existen las normas de información financiera, las famosas NIF. Entonces, pues realmente eso es algo que nosotros tenemos que saber aplicar y ejecutar en cada caso para poder nosotros realizar nuestra labor. Porque las normas de información se actualizan cada cierto tiempo, no son permanentes, no son talladas en piedra. Lo que antes era válido ahora puede que ya no, y nosotros tenemos que estar al día con eso, tenemos que estar preparados para este mundo y saber cómo responder ante estos cambios. Entonces, yo en lo personal siento que no nos van a reemplazar. En algún momento la IA va a tener que trabajar junto con nosotros y nosotros vamos a tener que trabajar junto con ella, pero siempre va a ser necesario que los contadores estemos eh, pues a un lado, ¿no? Guiando la parte contable. Y bueno, ya para culminar con todo esto, André, desde hace un rato me había estado haciendo señas de que quiere abordar un tema que a algunos probablemente les divertirá un poco más. Así que, André, ¿qué es lo que tienes en mente? Bueno, de ahora pasemos a un ámbito que creo que al menos a todos los que estamos aquí nos va a favorecer o nos gusta hablar acerca de ello, el cual es el ámbito deportivo. No sé si lo han visto mucho en las casas de apuesta que ponen, este, pues tal equipo va a hacer cierta cantidad de tiros o cierta cantidad de puntos o cierta cantidad de saques por demás. Esto sirve ya que el algoritmo hace que los datos planteados alrededor del tiempo en los partidos o juegos de cada uno de los equipos
hay un poco para hacer una media y poder apostar acerca de ello. De hecho, nuestro compañero Marco es un no experto, pero sí nos podría explicar un poco más acerca de esto, de este ámbito en lo de apuestas. Sí, de hecho hay una aplicación en la que literal se basa en todo lo deportivo, viene incluido todos los deportes que vienen siendo voleibol, béisbol, básquetbol, tenis, voleibol y todos los deportes que haya, en las que tiene su función de análisis de IA, en las que te dice que, hablando de lo estadístico, te dice, por ejemplo, en un partido puede haber más de 2.5 goles, pueden haber más de 3 goles, pueden haber 9 tiros de esquina, va a ganar tal equipo, o así te va lanzando los datos que pueden haber, las tarjetas amarillas hablando de fútbol, y etcétera. Muy bien. Ahora he visto que, como ya hablamos del tema de la salud, también me gustaría decirlo para las personas que se ejercitan, o en este caso que van al gimnasio. Ángel, ¿podrías darnos alguna crítica que tengas u opinión acerca de las ventajas que da la IA en el ámbito del gimnasio? Fíjate que eso de lo de la inteligencia artificial en lo deportivo, me llama mucho la atención porque lo que es la salud y, y el mantenerte activo, eh, impacta la inteligencia artificial muy directamente en quienes vamos al gimnasio. Por ejemplo, yo conozco gente que antes de preguntarle a una persona, decide que la IA le planifique una rutina de gimnasio. Y eso hace que mucha gente no tenga que gastar dinero en un coach o incluso en planes alimenticios, ¿no? Y eso hace que la gente vea más accesible el hacer deporte y ejercitarse, establecer sus rutinas y beneficia mucho. Fíjate que lo vi este año, que se empezó a poner muy de moda eso de hacerse su rutina con ChatGPT, ¿no? Que mucha gente comenzó a ir al gimnasio gracias a eso, por la manera tan fácil y accesible que es planearte una rutina. Tampoco digo que se deba reemplazar a los profesionales, ¿no? Como lo es un nutriólogo o una persona que esté certificada para eso, pero ha sido como un paso más en adentrarse al mundo deportivo gracias a la inteligencia artificial. En lo personal, fíjense que yo sí lo llegué a hacer, lo de hacer una rutina con ChatGPT. Y fíjense que yo sí conozco del tema, tal vez no estoy certificado, pero sí voy al gimnasio. Veo que la rutina sí está muy bien planificada. Obviamente, si tú quieres algo más, sufres una condición o tienes cierta enfermedad o no sé, algo que requiera algo más especial, un cuidado más especial, si te quieres meter al mundo del gimnasio, pues obviamente consulta a tu médico, a un nutriólogo o alguien que sí te pueda dar esta atención, porque pues nunca se va a reemplazar, siento yo, en lo que es el tema de salud, a los profesionales. Pero sí, la inteligencia artificial nos ha ayudado a entrar a este mundo del gimnasio y el deporte de una muy buena manera. Sí, en lo personal yo también he usado la IA como para crearme alguna rutina y muchas veces al finalizar o que termine de explicarme me dice, recuerda que primero es tu salud y necesitas consultar con algún especialista. O sea, como que la IA sabe que no nos puede dar al 100% la respuesta. También otro aspecto aquí en lo deportivo es el rating de los deportes. Díganme ustedes, eh, por ejemplo, tú, Marco, ¿cuál es el deporte que más te gusta ver? ¿Y cuál es el deporte que tienes más facilidad para ver en televisión o donde sea? Pues el deporte que más me gusta ver a mí es el fútbol, y obviamente sí hay facilidades para verlo, es el fútbol igual, el mismo. ¿A qué creen que se deba esto? A que haya la facilidad para poder verlo. No sé, chavito, ahí sí me matas. No suelo ver mucho deporte. Bueno, esto se debe a que se analizan cada visualización que hay en la transmisión en vivo y se enfocan más en mejorar o amplificar la experiencia del espectador, en mi caso,
del espectador para que las personas sean más atraídas a ver ese deporte mediante esa plataforma en conciso. Yo creo que hasta aquí sería suficiente, la verdad. Hemos abordado bastante. Lo cierto es que no hay una forma en que podamos abordarlo todo. La IA ha revolucionado bastante, en gran cantidad, el día a día, no solo laboral o profesional, sino también a nivel social. Ha cambiado incluso otros rubros como el artístico, aunque realmente hay mucho debate en la actualidad sobre esta parte. Aún es polémico, controversial su uso, como en todas las demás áreas que mencionamos. Y ahorita pues realmente nos centramos en rescatar lo máximo posible de las ventajas en, pues en un tiempo tan corto. Lo cierto es que si tratáramos de abordar todo de forma fiel y fidedigna, nos llevaríamos quizá pues horas hablando del mismo tema. Entonces, pues creo que como conclusión, simplemente es aceptar que la IA vino para quedarse. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Es bueno centrarnos en las cosas buenas, prevenir las cosas malas y simplemente adaptarnos a ella. No hay por qué resistirse al cambio, ¿saben? No sé si alguno de ustedes quisiera decir algo, complementar con algo. Yo que quería decir que la inteligencia artificial es como el fuego, ¿no? Si no lo sabes usar o no lo sabes maniobrar, te puedes quemar, pero igual puede ser un gran aliado a futuro. Así que lo que yo logro rescatar de esta amena convivencia entre ustedes platicando sobre este tema es que la inteligencia artificial nos vino, siento yo, a dar ese empuje en varias áreas y siendo un gran compañero que nos va a servir para evolucionar, tanto en lo social como en lo tecnológico y todo eso, ¿no? Y, y siento así en general que es una herramienta increíble, que debemos de aprender a manejarla con ética y saber que no todo es malo, ¿no? No viene a reemplazarnos ni así que pase como Terminator o cosas así. No, hay que saber manejarla, ¿no? Sobre todo. Y pues ya, la veo como una herramienta muy útil. Pues yo opino que la IA, más que perjudicarnos o reemplazarnos, nos va a terminar potenciando en los ámbitos que hemos repasado a lo largo de esta convivencia o llamada, como le quieran llamar. Y pienso que va a ser un gran paso hacia la evolución o la adaptación que vamos a tener al mundo futuro. Y bueno, si eso es todo, yo creo que por ahora nos despedimos y agradecemos, por supuesto, la atención de quien nos esté escuchando, nos haya escuchado, nos vaya a escuchar. Eh, por el momento, hasta aquí ha quedado este tema. Muchas gracias. Maestra, si nos está escuchando, por favor, pónganos 10 de calificación. Y entonces, pues eso sería todo. Hasta luego. Sí.